Dios los bendiga, hermanos. En este momento vamos a estar estudiando en la palabra en el libro de Mateo capítulo 15 y hemos titulado el mensaje Milagros de Jesús. No solamente milagros, sino que ahí nos da ciertas condiciones por las cuales Jesús hizo los milagros. Creo que es ahí donde estamos aprendiendo sobre los milagros de Jesús y cómo también desarrollamos los milagros nosotros. Porque hay una interrelación entre Dios y el hombre. Y esa interrelación es la que tenemos que aprender. No le deje todo el trabajo a Dios, que Dios no lo va a tomar totalmente. Dice la palabra aquí, para el que cree todo le es posible. O sea, nosotros definimos muchas cosas. Y eso es algo que tenemos que aprender, que tenemos que cada día ir aprendiendo. O sea, si usted no se toma de la palabra fuertemente, usted espera que otros tengan fe por usted, eso es un problema. O sea, tenemos que depender en momentos dados de la fe nuestra propia. Yo sé que Dios usa a siervos poderosamente y ellos han desarrollado la fe. Lo importante ahora es cómo yo desarrollo la fe. Por eso Jesús enseñó sobre este tema muchas veces. En el libro de Mateo capítulo 15. Vamos a empezar. Jesús dijo algo grande. Jesús estaba hablando a la multitud sobre lo que contamina al hombre. O sea, ellos tenían ciertas costumbres religiosas como lavarse las manos, como lavarle el plato, como lavar muchas cosas. Pero en el verso 21 del capítulo 15 del libro de Mateo, comenzamos a tener revelación sobre estas cosas. O sea, ¿cómo es que yo desarrollo mi fe? Yo sé que las ovejas tienen pastores, pero las ovejas también tienen que crecer. O sea, tenemos que crecer en momentos como estos, donde el mundo está necesitando de hombres y mujeres con fe. O sea, usted me dice, pero yo no soy pastor. No, es que aquí la palabra no está dirigida a un pastor. Jesús nunca dijo que tenían que hacerlo. Jesús dijo al que cree, vayan por todo el mundo. Y para ir por todo el mundo se necesitaba más de 12 personas que él había escogido inicialmente. Después de que terminó el discurso sobre lo que contamina al hombre, dice que saliendo Jesús de allí, de ese momento, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí estamos viendo algo que creo que a veces tenemos que ir analizando y sobre todo poniendo en práctica. Yo sé, dependemos muchas veces de la fe de otros. ¿Por qué? Porque a veces no queremos pasar un riesgo. Porque fe a veces necesita un riesgo. Usted creer algo que no ve, no oye ni siente. Pero es exactamente donde tenemos que aprenderlo a hacer. Y esta mujer tenía una problemática, dice aquí. Porque hay que entender que para el tiempo de Jesús había venido estrictamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. La promesa estaba que el Mesías venía para Israel. Cierto que una vez, como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, al fallar los israelitas como pueblo, no aceptaron al Mesías. El Mesías entonces escogió al apóstol Pablo para llevar el mensaje a los gentiles. Pero inicialmente la posición, Israel iba a ser la esposa del Cordero, Israel iba a ser la iglesia. Ellos rechazaron esa oportunidad que tuvieron y Dios dijo entonces, Jesús ya lo había profetizado en una de sus parábolas, de que entonces fueran a otros que no habían sido llamados. Y esos que no habíamos sido llamados éramos nosotros. Dice Pablo que la ley, las promesas, los profetas, todos eran de los israelitas. Por eso en este momento aquella mujer tenía una lucha grande. Primeramente, porque dice aquí, era Ciro-Fenicia. O sea que era de otra nación que no pertenecía a Israel y no era el tiempo para ella. Pero había aquí algo grande. Cuando alguien quiere lograr algo, se para con todas las fuerzas. Eso es una de las cosas que usted tiene que aprender.
Fe significa sobrepasar bajo cualquier circunstancia la creencia que usted cree, aquello que usted piensa que va a lograr de parte de Dios. O sea, hay una creencia que usted tiene, que le llamamos fe. Esa fe tiene que estar firme a pesar de las circunstancias. Y aquí dice la palabra del Señor. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de la región de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hijo de David era una referencia al Mesías. O sea que de alguna manera ella había recibido información de que él era el Mesías. O sea, cuando dijo hijo de David, refería al Mesías. No se le decía hijo de David a cualquiera, porque se decía la palabra que el Mesías iba a nacer de la tribu de Judá, de la casa de Israel. Y había hasta una profecía, tú Belén Efrata, que eran los abuelos de David. De allí salía, de esa casa iba a salir el Mesías. Por eso cuando se le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ¿qué significa? Ella estaba pidiendo que tenía un problema que la atormentaba grandemente. Y a pesar de que no era su tiempo, sé que en el plan de Dios sí tenía planes con ella, porque Jesús no hacía nada sin consultárselo al Padre. Cuando él se fue a la región de Tiro y Sidón es porque era un momento específico en el plan de Dios. Por eso usted tiene que aprender a entender qué tiempos estamos pasando. Y creo que uno de los tiempos que estamos pasando es el tiempo de los milagros. Es el tiempo en que Dios quiere hacer grandes cosas para nosotros. Y dice aquí la palabra. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un ¿qué? Demonio. O sea, en aquel tiempo no se hablaba de personas que echaran fuera demonios ni que tuvieran autoridad sobre los demonios, porque aún Jesús no había hecho la obra. Y dice aquí, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Era terrible, o sea, era un momento complicado. O sea, una mujer que Jesús no le hacía caso, no le respondía. ¿Por qué no respondía? No era su tiempo. O sea, era difícil y era tanta la bulla que hacía que dicen los discípulos, Señor, despídela porque no va a dejar predicar, no va a dejar seguir dando la palabra, no vamos a poder seguir haciendo milagros. O sea, era un momento crítico. Noten esto, cuando hay fe, la fe sobrepasa las circunstancias. O sea, ¿por qué aquella mujer gritaba tanto? Si ni siquiera le estaban haciendo caso. Jesús dice que no le decía palabra alguna. Eso significa, para lograr desarrollar la fe, tenemos que seguir creyendo, hablando a pesar de que todo parece no tener solución. Aún pareciera que Dios no quiere escuchar. Pero dice aquí la palabra. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrome. O sea, noten qué fuerza de aquella mujer. O sea, eso significa fuerza. Porque si usted va a pensar, ¿cuántas veces tenemos esta actitud para lograr este alcance espiritual? Que se nos escuche o no se nos escuche. Ella no paró allí. Ella no dejó que las palabras de Jesús la detuvieran. Como Jesús no hacía caso, se tiró enfrente de él para impedir que siguiera caminando. O sea, estaba usando todas las formas, diciéndole, voy a traer tu atención, Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de David. Y no me interesa lo que estás diciendo, no me interesa nada. Solo sé que eres el Todopoderoso que puedes desarrollar la palabra. Por eso noten aquí, le dijo, Señor, socorro. Entonces respondiendo, él dijo, no está bien tomar del pan de los hijos y darlo a los perrillos. O sea, son momentos muy, muy, muy críticos. Por eso creo que a esta mujer, como ninguna otra en la Biblia, Jesús la llevó al punto máximo de fe. O sea, al punto donde
cualquier persona hubiera tenido un desánimo total. Pero cuando uno quiere lograr algo, y esto es una de las enseñanzas por lo cual fue escrito este evento del ministerio de Jesús. Porque aquí se nos está diciendo la fuerza que hay que tener muchas veces para alcanzar los milagros. Sobrepasar todas las circunstancias. Yo sé que hay momentos en que Dios dejará cosas para el futuro, pero habían cosas que se podían solucionar hoy. Y por eso esta mujer dijo, yo necesito un milagro hoy. Hoy necesito que sea sanada mi hija. Y ella sabía que solo tenía una oportunidad y esa oportunidad había llegado cerca de su pueblo. Porque no era tan lejos, no era tan cerca ir de Tiro y de Sidón a pie hasta Jerusalén. Pero aquí Jesús estaba cerca de ella, era la posibilidad. Creo que es donde tenemos que entender qué posibilidad tenemos de alcanzar algo grande de Él. Es en el momento en que Él se está acercando, el tiempo en que Él quiere hacer milagros en un lugar. Jesús no fue allí porque simplemente ese día quería pasar por allí, no, había un plan específico para aquella región. Y dice aquí en el verso 27, y ella le dijo, Señor, sí, pero unos perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Noten esto que es importante, grandes cosas que van a suceder. Ese verso 26. Se estaba sobrepasando, creo que esto es lo que la palabra dice de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Momentos en que no veo nada, momentos en que las circunstancias dicen otra cosa, momentos en que parece que Dios dice otra cosa. Pero esta mujer no se detuvo bajo ninguna circunstancia. Jesús le dijo, no es bueno que se le dé el pan a los hijos, si era cierto. Primero comen los hijos y si alguno sobra, dejan las comidas de los hijos, de los integrantes de la familia, eso es lo que se le tocaba a los perrillos. Primero la alimentación de los hijos. Pero ella dijo, sí, pero por lo menos aquí estoy para tomar las migajas. O sea, ella no se detuvo. Eso significa esperanza contra esperanza. Creo que en esta lista de dificultades que ella tuvo que pasar, la problemática de no ser escuchada, la problemática que molestaba a los discípulos, la problemática que Jesús dijo que venía para los hijos de la casa de Israel, la problemática que dice que primero el pan era para los hijos. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar ahí viendo a Jesús de frente y una oposición aparentemente de Jesús de hacer el milagro? Eso se llama que fe. O sea, no es que Dios no quiera hacer los milagros muchas veces, simplemente está desarrollando nuestro carácter para milagros. No es fácil, siempre hay que estar parado todos los días. Creo, Señor, recibo ese milagro. Creo que eres todopoderoso para hacerlo. Yo me paro bajo cualquier circunstancia. Hay que tener un carácter para ser una persona que vea milagros cada día. Y entonces ella dijo, Señor, pero a unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, ¿qué alcanzó ella? ¿Qué vio Jesús? Dice, oh mujer, grande es tu fe. ¿Y qué le dijo? Noten esto, la fe que alcanza milagros llega al punto donde Dios mismo dice, hágase contigo como quieres. O sea, llegó el momento en que se abrió las puertas de par en par. Hágase contigo como tú quieres. Y aquella mujer dejó ya de gritar, dejó de clamar, dejó todo. Ella sabía que había alcanzado el milagro. Circunstancia tras circunstancia tras circunstancias. Dificultades al máximo. O sea, es pocas personas que vemos en la Biblia con una fe tan firme, un deseo tan firme de alcanzar las cosas. Creo que es ahí donde aprendemos nosotros. ¿Cuántos días llevas de orar por algo y estás desanimado? Note y estudie este pasaje para que vea que aquella mujer no se detuvo hasta que Jesús dijo, hágase contigo conforme a lo que has creído, conforme a lo que quieres. Y dice aquí, como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. O
sea, hubo un milagro que fue alcanzado verdaderamente bajo circunstancias sumamente difíciles, complicadas. Por eso no se hablan de los demás, se hablan de los milagros que Jesús hizo, pero sin detalles sobre muchas personas que alcanzaron milagros con mayor facilidad. Pero a esta mujer se le dio todo un espacio en la Biblia porque supo batallar para lograr alcanzar su milagro. Noten lo que digo en el verso 29 del libro de Mateo. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó allí. Y dice en el verso 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, o sea, personas sin manos. Dice, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. O sea, en el ministerio de Jesús sucedía milagros tremendos. Cuando decían mancos, era una persona que le faltaba una parte de su cuerpo. ¿Y qué significó? Que Jesús le hacía crecer las partes que faltaban de su cuerpo. Milagros que esperamos nosotros mismos comenzar a ver dentro de muy poco tiempo. Porque si somos, Jesús dijo que las obras que Él hizo, nosotros las haríamos y aún mayores. Pero eso no significa que van a ser fáciles, significa que vamos a tomar la fórmula de aquella mujer cananea. O sea, tomar esa actitud tan fuerte, tomar esa fuerza de fe para alcanzar estos milagros. Creo que en algún momento hemos visto milagros creativos y esos milagros creativos nos hacen nosotros entender que para Dios todo es posible. O sea, no es simple historia, es una realidad. En el verso 30 dice, y se le acercó mucha gente, y dice la calidad de las cosas que Jesús tenía que sanar. Dice, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Qué fuerte haber visto aquellas manos crecer. Eso significa que para Dios todo es posible. O sea, a veces oramos por enfermedades de otro tipo, pero cuando ya entramos al campo de los milagros creativos, eso no es extraño, o sea, no es nada extraño, es parte del poder de Dios manifestándose para nosotros en este tiempo. Pero ahí hay una fórmula en ese pasaje de la mujer cananea. O sea, una lucha fuerte para alcanzar las cosas. Todos los días luchando. Cuando sí tenemos un carácter un poco voluble y débil, es muy difícil alcanzar milagros. Que hoy estamos creyendo, 2 horas después estamos hablando otra cosa. No, eso significa pararse fuertemente para alcanzar grandes cosas. ¿Quieres ver grandes milagros? Tienes que sobrepasar todas las cosas. Dice que Abraham luchó en esperanza contra esperanza. Años de ver a Sara que era estéril, años de que vino la menopausia y se quedó sin posibilidades, años en que ya no solo menopausia sino también edad, pero eso se llama esperanza contra esperanza. Esto aquí ya siguiendo el mensaje, dice que en el ministerio de Jesús glorificaban al Dios de Israel, porque lo que ellos nunca habían visto en esa magnitud, si habían visto milagros, como los milagros de Eliseo y Elías, levantaron muertos, hicieron grandes maravillas cambiando cosas de la naturaleza, haciendo descender fuego, abriendo los ríos. Pero en este nivel de sanidades, ningún hombre, por más poderoso en el Antiguo Testamento, lo había logrado. Pero ahora Jesús nos venía enseñando y abriendo las puertas a todos los seres humanos. No solamente a los judíos, como aquí se dice, sino también personas de entre los gentiles. Lograron grandes cosas, milagros, porque lograron desarrollar gran fe en aquel Mesías. Y dice en el verso 32 que Jesús alimenta a 4,000 personas. Verso 32 del libro de Mateo capítulo 15. Aquí también estamos aprendiendo grandes cosas de Jesús. Dice, y Jesús llamando a los discípulos dijo,
Tengo compasión de la gente porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos, dicen, ayunas, dice, no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Aquí vemos varias cosas. Personas que estaban 3 días allí con Jesús. Eso significa que ahí dormían. O sea, en lugares. Dormían a la intemperie porque ellos querían estar escuchando a Jesús, querían ver los milagros, querían recibir grandes cosas. O sea, creo que aquí también tenemos un aprendizaje grande. Tenemos que aprender a caminar con Jesús. O sea, no hay otra manera. Por eso le digo, nos gustan las cosas fáciles, queremos mandar que nos oren otras personas por nosotros, pero la realidad es que necesitamos estar tiempo con el Señor. Y aquí este tiempo significa que estas personas dicen que en 3 días hasta estaban sin qué comer. Eso significaba que tenían un deseo profundo. Porque sé que en tiempos como estos todo lo queremos rápido. Todo queremos que se nos dé hecho. Pero la relación entre Jesús y nosotros es algo de cada momento. Es algo en que tenemos que estar allí pendientes qué es lo que Él va a hacer. Hermana, ore por mí, que le dicen a Mario, yo oro menos. Pero ¿qué significa eso por ustedes? Pero sí estoy ahí agarrado diciéndole a Jesús, aquí estoy. Si usted ha dicho que estos son tiempos de milagros, yo lo creo. Cada momento yo recibo los milagros, yo recibo la sanidad, yo recibo cosas grandes para este país. Y si usted está ahí parado, ahí firme, porque aquí dicen que tenían 3 días de estar con Él. No tenían, si habían llevado algún alimento, se les había terminado. Por eso Jesús dijo, no los puedo mandar a su casa en este momento. Y Él tenía una solución. Noten cuál era la solución. Verso 33 del capítulo 15. Entonces Jesús dijo entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? O sea, sé que ahí están las limitaciones humanas. O sea, tenemos 2 opciones. Vivir en el estado natural de dónde vamos a tomar tantas cosas, de dónde vamos a sacar tanto dinero, de dónde vamos a hacer cosas tan grandes. Y tenemos la parte celestial que es la que estamos buscando. De dónde daremos de comer a esta multitud tan grande. Y en base a qué estaban diciendo esto los discípulos, en base a que Jesús pensaba darles de comer. ¿Y de dónde vamos a ir a buscar tantas panaderías? ¿Dónde vamos a buscar tanto pan? ¿Dónde vamos a sacar tanto dinero para 4,000 personas? La solución estaba allí. Había alguien que no estaba sujeto a las circunstancias ni a las cantidades. Era alguien que sabía que había estado con el Padre y que tenía suficiente poder para hacer cualquier cosa. Las grandes cosas que la palabra nos enseña. Estar con el Padre, estar con Jesucristo. No esperen que en 5 minutos, 2 oraciones que oré y ayuné hoy. No, esto es una vida de todos los días. Los hombres de fe desarrollaron fe al estar constantemente en relación con Dios. ¿Es donde usted tiene que aprender eso? Si no aprende eso, no va a lograr. Va a tener que depender de que otros que sí están en la presencia del Señor logren las cosas. Y Jesús dice lo siguiente. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos, posiblemente unas sardinitas pequeñas. ¿Qué era eso? 7 bollitos de pan y unos pececillos. ¿Qué era eso? ¿Por qué Jesús dijo qué tenéis? Porque exactamente Dios toma lo poco que usted puede hacer y lo comienza a engrandecer para hacer grandes cosas. Y les mandó a la multitud que se recostase en tierra. O sea, que se sentaran en tierra, era normal para ellos sentarse y comer allí a nivel de piso. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Noten que donde empezó el milagro, dio gracias. Oró por aquello que tenía en la mano. Son cosas que nos hacen entender. Pero Jesús había estado horas con el Padre. Todos los días estaba horas con el Padre.
¿Quieres ser un hombre y mujer de milagros? Significa estar con Jesús y con el Padre todos los días. Y no estoy hablando aquí de oraciones. Hay una diferencia en hacer oraciones de peticiones y hay una diferencia en estar con el Padre. En esas oraciones no es de gritar tanto, no es de decir tanto, no va a estar reprendiendo al diablo tanto. Es un momento en que usted está en la presencia de Jesús hablando con Él. Hablando como usted habla con cualquier persona. Por eso cuando usted revise ahí en los evangelios, cuando Jesús hablaba con el Padre, Padre, si es posible, pasa de mí estas cosas. Padre, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Porque era un momento en que se estaba hablando. Yo sé que hay momentos en que usted pide, desata y reprende a las tinieblas. Pero hay un momento en que usted está hablando con Dios, el Padre. Un momento en que usted le está glorificando, en que usted le está adorando, en que usted está en su presencia, en que usted está reconociendo. Y sobre todo son momentos en que usted está pidiendo querer oír su voz, qué es lo que Dios quiere que usted haga. Porque espera que otros tengan que hacer algo que no es posible. Usted es el único que puede desarrollar su fe, desarrollar su presencia entre Él y usted. No deje eso a otros porque no es posible. Usted es el que necesita comer. Es usted no manda a otro de coma por mí porque no tengo tiempo. No, usted necesita comer directamente. Si quieres estar en ese momento, son momentos de adoración, de alabanza. Como dice el salmista, hasta que entré en la presencia del Señor entendí las cosas. Dice, para entrar en la presencia del Señor para ver la hermosura de su grandeza. Son momentos en que no son tantos gritos, no son tantos brincos, son momentos en que usted está hablando con el Dios Todopoderoso. Y ahí el Señor comienza a enseñarle, comienza a revelarse a su vida, comienza a dar a entender sus planes. Por eso dice aquí, el verso 37, dice, y comieron todos, y se saciaron, dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. O sea, de cada uno de aquellos bollitos de pan, Dios hizo que de un bollito se comieran 4,000 personas, y no solamente eso, sino que dice que también sobraron 7 canastas de aquel pan. O sea, es cuando estar en la presencia de Dios produce cosas que están fuera del límite humano. O sea, lo necesitamos en este momento. Necesitamos que usted y yo estemos más cerca del Todopoderoso. Ahí empezamos a tomar fe, a desarrollar milagros. Comenzamos a ver grandes cosas. No hay otra manera. Y ya casi para ir finalizando. Dice, y eran los que habían comido en el verso 38, 4,000 hombres, oiga, sin contar las mujeres y los niños. Así que si multiplicamos de que, ¿cuántos podrían ser? 7,000, 8,000, 10,000 personas que estaban allí. Y aquellas 10,000 personas comieron y sobraron cantidades enormes. La pregunta de los discípulos, ¿de dónde sacaremos tanto pan? ¿Sabe de dónde sacamos grandes cosas que parecen imposibles? De la presencia del Señor. Jesús oró y aquello se multiplicó. El Padre que estaba en Él estaba haciendo las obras, como Él mismo lo dijo. Y si hubieran sido 30,000 personas, le hubiera dado 30,000. Si hubieran sido 100,000, le daba 100,000. O vivimos en el ámbito natural, ¿de dónde sacaremos? O estamos en el ámbito espiritual con el Padre y con Jesucristo, donde sabemos de dónde van a salir las comidas de todas aquellas personas. Entonces sí, una vez que habían comido buen pan, habían comido calientito y buenos peces bien sabrosos, ¿qué dice aquí? Entonces despedida a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Región tremenda donde sucedieron cosas grandes. Creo que es aquí donde estamos aprendiendo de cuál es el camino real que tenemos que tomar. Vimos cómo hay que luchar por la fe y hemos visto que para luchar por esa fe tenemos que estar en la presencia del Señor. Tenemos que estar con el Padre y con Jesucristo para ver y oír y saber cuáles son los planes que Dios quiere que desarrollemos. No desarrolle lo propio suyo. Dios ya tiene un plan establecido.
Ese es el día que hizo Jehová, ya Él lo había determinado. Así que cada uno de los que estamos en este momento aquí oyendo y leyendo la palabra, sabemos cuál es el camino que podemos tomar. ¿Cuál es la forma en que tenemos que desarrollar la fe? Esto significa estar mucho tiempo. No estoy hablando de oraciones largas repitiendo cosas como Jesús dijo. No crean que por vuestras palabrerías seréis oídos. No. Aquí no se trata de palabrería. Significa estar allí en la presencia. Significa de estar allí. Señor, ¿qué hago? Señor, dime cómo lo hago. Enséñame la forma correcta. Momentos en que usted le está adorando ahí, que usted sacó un momento de adoración y una vez que entró en la presencia del Señor, usted comienza a decir, ayúdame, enséñame, Padre. Dime hacia dónde tengo que caminar. Era la forma en que Jesús lo hacía. Estar en la presencia del Señor, diciendo, te glorificamos, Señor. Dime las formas, dónde tengo que ir, cuáles milagros quieres que yo haga. El Señor los pone siempre delante de nosotros. Son grandes retos muchas veces, pero esos grandes retos, habiendo estado en la presencia de Dios, no se ven tan grandes. Paralíticos, sordos, mudos, ciegos, lo que Él quiera usarnos. Milagros financieros, milagros de todo tipo, milagros que ni siquiera entendíamos, milagros creativos. Personas que no tienen piernas, les van a crecer las piernas, que no tienen manos, les van a crecer las manos, muertos, los vamos a resucitar. Muchas cosas, y hemos visto muchas de estas cosas. No solamente lo hablamos en futuro, lo hemos visto en el pasado. Para Dios todo es posible. Así que en este momento vamos a colocar nuestras vidas en las manos del Señor, porque queremos entrar en ese nuevo mover del Espíritu Santo. Queremos estar más cerca del Padre, y yo sé que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos puede llevar hasta la presencia del Padre. Él es el que nos unge para llevarnos a la presencia de Jesucristo, sacarlos de lo natural y llevarlos a lo sobrenatural. Padre, te damos gracias en esta mañana. Glorificamos tu nombre. Y pedimos, Señor, porque lo estamos necesitando, no solo nosotros, más que nosotros, el Costa Rica está necesitando esos milagros, Padre. Porque no solo nosotros, todos estos 5 millones estamos necesitando la mano poderosa. No importa si son 10,000, como en este caso 5 millones como los que están, porque queremos ver un avivamiento, milagros y grandes cosas para que todo este país se arrepienta y que esta gente oiga, porque dice y glorificaban al Dios de Israel, que glorifiquen al Señor Jesús. Padre, necesitamos esa realidad, necesitamos ese poder en este momento. Llévanos a esa presencia tuya. Por nuestras propias fuerzas no es algo posible, pero sí es posible si tú nos ayudas a llegar a ese punto. Porque hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de tu Santo Hijo Jesucristo. Llénanos del Espíritu Santo y llénanos de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.